Dios le bendiga en este día. Le habla el pastor Jacinto Hernández y quiero compartir un estudio acerca de la personalidad de Jesucristo, de su naturaleza divina. Y para ellos vamos a tener una porción de la santa y bendita palabra de Dios leída en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante. La misma van a ser leída en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que el Señor derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros a través de esta su santa y bendita palabra. Amén. Queridos hermanos y amigos, el propósito de este estudio es mostrar que Jesús no solo era humano, como muchas religiones y sectas creen. Según esta, Jesús solo era hombre, un profeta, un gran maestro, pero muy distanciado de ese concepto erróneo. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que en Jesús hay una sola persona y dos naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, es decir, es hombre y Dios al mismo tiempo. Como Dios posee la misma naturaleza divina que el Padre y el Espíritu Santo, y como hombre posee también la naturaleza humana, o sea, cuerpo y alma semejante a nosotros. Por tanto, es 100% Dios y 100% hombre. Tiene dos naturalezas o principio de acción, una divina y otra humana. Posee dos inteligencias, dos voluntades y dos operaciones, la divina y la humana. Estas dos naturalezas o principio de acción son íntegras, completas, perfectas y se unen en una sola existencia, en un único ser, en una misma persona. Es decir, la humanidad y la divinidad de Cristo tiene una única subsistencia. Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo. Queremos empezar este estudio acerca de la divinidad de Cristo, de su naturaleza divina, hablando de su procedencia, de la procedencia de Jesucristo. El propósito fundamental de este estudio, queridos hermanos y amigos, es que usted conozca la persona de Jesucristo. Por lo tanto, es de vital importancia iniciar este estudio
hablando de su procedencia. Jesús no solo existía antes de Abraham, Juan capítulo 8, versículo 58, sino que Él es consustancial con su Padre, San Juan capítulo 17, versículo 5. Jesús siempre ha existido en la deidad, en la misma esencia gloriosa que su Padre. El profeta Miqueas dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y desde el principio en que Dios dio existencia a todas las cosas, Él operaba con el Padre. San Juan 5:17. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. San Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo capítulo 11, versículo 27. Yo y el Padre uno somos. San Juan capítulo 10, versículo 30. Jesús, en toda su esencia, es espíritu. Y como espíritu no está limitado a nuestros sentidos. Es invisible. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Es decir, que Jesús no queda limitado a un cuerpo físico, tampoco puede quedar reducido a un solo lugar. Como podemos ver claramente, no podemos hablar de la existencia de Jesucristo. Él nunca ha tenido existencia, porque Él es la existencia. Existe por sí mismo, es decir, tiene existencia propia y de nadie necesita. Nunca ha sido menos que Dios. Es miembro con voz y voto de la Santísima Trinidad. En el primer capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este capítulo comienza con una declaración general acerca de la creación. En él se enaltece a Dios como el Creador Todopoderoso. Génesis capítulo 1 pone énfasis en el absoluto monergismo de Dios. El título Dios se traduce de la palabra Elohim, que es plural en hebreos, y aparece 32 veces en este capítulo. La palabra Dios nos da a entender claramente que en ella hay más de una persona. Se refiere a la Trinidad de persona en la deidad, de las cuales Jesús es miembro, al igual que el Padre y el Espíritu Santo. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, explícitamente se nos da a entender la unidad de los miembros de la Trinidad.
Porque dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el título Dios podemos ver la unidad de las tres personas divinas. El término unidad se aplica a la sustancia o esencia de Dios. En tanto, el término Trinidad se aplica a su personalidad. La distinción se encuentra en las personas, pero no en la sustancia. No hay tres dioses en una persona, sino tres personas en un Dios, porque los tres tienen una sola naturaleza divina. Mis queridos hermanos y amigos, Jesús como Dios es el creador de todas las cosas. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 3 y 10, podemos ver que Jesús es el Verbo y que creó el mundo. Génesis capítulo 1 nos hace ver que lo hizo en cooperación con los otros miembros de la Trinidad. Véase a Génesis capítulo 1 versículo 2 y Job capítulo 33 versículo 4. Y el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 4 dice que todas las cosas la hizo Dios. Los falsos testigos de Jehová dicen que Jesús no era Dios Hijo. Miguel es realmente Cristo Jesús. Dicen ellos que cuando Dios dijo: hagamos al hombre, hablaba con una poderosa criatura espiritual que él había hecho mucho antes de crear la tierra. Y citan a Colosenses capítulo 1 versículo 15, que dice: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesús como Dios creador de todas las cosas, en vez de ser una criatura, es el creador. Y como creador de todo lo que existe, Él no es parte de la creación. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Aquí se excluye a Jesús de haber sido creado, porque dice que todas las cosas fueron criadas por Él mismo y todas subsisten por Él. Entonces, la palabra primogénito no significa que Él fue creado, sino que es el principio, la base, el origen, el fundamento, es decir, el principiador de todas las cosas. El término primogénito se refiere a su relación con lo demás de la creación, o sea, su rango, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses capítulo 1, versículo 15 hasta el 18. Salmo capítulo 89, versículo 27. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 23. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. En el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 6, dice: así dice Jehová,
Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí Jehová dice que Él es el primero. Véase también a Isaías capítulo 48, versículo 12. Pero esto no significa que Jehová haya tenido principio o que haya sido creado. En el Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí podemos ver que Jesús es el principiador de la creación. Fue Él quien principió todo lo creado. Él fue la fuente original. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice que su procedencia es desde los días de la eternidad. Es decir, que Jesús nunca ha sido menos que Dios. Él no ha tenido principio porque tiene existencia propia. Él es el principio. Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Véase también Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Génesis capítulo 1, versículo 1, Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1 y Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el verso 2. Jesús en el Antiguo Testamento, el Dios Todopoderoso, creador del universo y la fuente de la vida, siempre ha existido como tres personas distintas. Es decir, es un Dios trino, tres en uno y uno en tres. En naturaleza, sustancia o esencia es uno, pero en su personalidad siempre ha existido como tres personas distintas, y así existirá por toda la eternidad. Cada una de las personas de la Santísima Trinidad hace una función distinta. Cada uno tiene su propia identidad y esfera de acción. Dentro del plan de salvación, cada una de las personas hace una obra distinta. En la encarnación es Dios el Padre quien la ordena. Dios el Hijo se encarna y Dios el Espíritu Santo la realiza. Lucas capítulo 1, versículo 35. La obra del Padre nos dio a su Hijo. San Juan capítulo 3, versículo 16. Y perdona el pecado. Miqueas capítulo 7, versículo 18. En tanto que Jesús el Hijo salva del pecado. Mateo capítulo 1, versículo 21. E intercede por nosotros. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, inspira a los profetas. Segunda de Pedro
capítulo 1, versículo 21. Convence a las gentes de sus pecados. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8. Guía a la verdad. San Juan, capítulo 16, versículo 13. Y produce el nuevo nacimiento. San Juan, capítulo 3, versículo 3 hasta el 8. Podemos ver claramente a las tres personas haciendo una función distinta dentro del plan perfecto de la salvación de Dios. En el Antiguo Testamento no se hace un anuncio directo e inmediato de Jesús. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Jesús, o mejor dicho, Dios, hace su función como Dios el Padre. Es por eso que no se hace un anuncio directo e inmediato de Dios Hijo, es decir, de Jesús. En ese tiempo del Antiguo Testamento, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, se presentaba como el ángel de Jehová. Cuando ese ángel aparece recibiendo adoración, es el mismo Dios en lo humano, es decir, Jesús. Véase a Jueces, capítulo 13, versículo 18, Josué, capítulo 5, versículo 13 hasta el 14, Éxodo, capítulo 3, versículo 2, Génesis, capítulo 22, versículo 11 y 12, Números, capítulo 22, versículo 31 hasta el 35, y Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 16. Si ese ángel no recibe adoración, es un ángel cualquiera. Véase también Apocalipsis, capítulo 22, verso 8 y 9. También Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Y Mateo, Evangelio, capítulo 4, versículo 8 hasta el 10. Solo Dios es digno de adoración y Él no le da su gloria a nadie. En el Antiguo Testamento, la paternidad de Dios no se había revelado en su totalidad. Y podemos ver que se hace mención del Hijo indirectamente. Proverbios, capítulo 30, versículo 4. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Isaías, capítulo 9, versículo 6. También la segunda persona de la Trinidad se encuentra especialmente en los términos palabras y sabiduría, que expresan de una manera clara el logos divino o la palabra divina, el verbo de Dios encarnado. San Juan capítulo 1, versículo 14. La relación del Hijo para con el Padre son revelaciones del Nuevo Testamento. Por tanto, debemos volvernos al Nuevo Testamento para recibir una revelación total del Hijo como el mismo Dios Todopoderoso. Porque en el Nuevo Testamento era Él, Jesús, quien hacía su función. Hermanos y amigos, Dios es todopoderoso y no necesita la ayuda de ninguna criatura. Su obra
es a través de Él mismo. Dios el Padre mandó a Dios el Hijo y Dios el Hijo mandó a Dios el Espíritu Santo. Antes de la fundación del mundo, Dios el Padre le informa a los otros miembros de la Trinidad que aunque su propósito al crear al hombre es para que éste tenga camaradería con él, éste pecará y romperá esa amistad. Solo podría restablecerse esa armonía si alguien paga el precio de ese pecado. De otra manera, el hombre, el ser humano, tendría que seguir pagando el precio mediante la infelicidad, la enfermedad, la muerte y finalmente el castigo eterno, el infierno. Después que el Padre terminó de hablar, Jesús dijo: yo iré a la tierra, me haré humano y pagaré el precio. Estoy dispuesto a morir en una cruz para que el hombre pueda establecer nuevamente una perfecta camaradería con nosotros. Entonces Jesús se dirigió al Espíritu Santo: pero no puedo irme sin ti. Necesito que vengas conmigo porque tú tienes el poder. Y el Espíritu Santo le respondió: vete tú primero, y cuando sea el tiempo oportuno, me reuniré contigo en la tierra. El siempre existente Hijo de Dios se encarnó en la Virgen María, quien era de la tribu de Judá, de la familia de David. La encarnación se realizó por obra y gracia del Espíritu Santo, creando en el vientre de María un cuerpo perfecto y un alma noblísima, que unió a aquel cuerpo, a este cuerpo y alma, se unió el Hijo eterno. Así tomó Dios el Hijo un cuerpo humano y añadió la naturaleza humana a su deidad. ¿Por qué se encarnó Jesús? Lo hizo para poder vivir entre nosotros, revelarnos la voluntad y naturaleza de Dios, tomar la culpa por nuestros pecados y morir el Creador por su creación en lugar nuestras. Véase a Hebreos capítulo 2, versículo 14 hasta el 17. Y el que antes era solo Dios, sin dejar de serlo, se hizo hombre. El misterio de la encarnación en la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la única persona del Hijo Eterno. Hay un credo que dice: creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Así que Jesús, siendo el mismo Dios,
creador de todas las cosas, vino a la tierra, se encarnó en el vientre de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació en un pesebre y creció hasta llegar a adulto. El profeta Isaías lo profetizó. Isaías 7:14, teniendo su cabal cumplimiento en Mateo capítulo 1, versículo 23, que dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Significa que en la persona de Jesús era el mismo Dios que estaba con nosotros. Alabado sea Jesús para siempre. Sin embargo, a pesar de que Jesús era el Hijo de Dios, como hombre no tenía poder. Entonces, en el momento de su bautismo, Jesús salió del aguas del Jordán y mirando al cielo, vio al Espíritu Santo que descendía sobre él en forma de paloma. Jesús, pues lleno del Espíritu Santo, recibió el poder. La Biblia dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos capítulo 10, versículo 38. Véase también a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, y Hebreos, capítulo 2, versículo 14, y San Juan Evangelio, capítulo 10, versículo 10. Durante 3 años y medio, el Espíritu Santo y Jesús continuaron juntos. Durante ese tiempo, son incontables los milagros que hizo Jesús. Juan capítulo 21, versículo 25. Oh, sus milagros fueron ellos innumerables, sorprendente. Levantó a los paralíticos. Juan 5, 46 y 54. Le dio vista a los ciegos. Juan 9, del 1 al 11. Marcos capítulo 8, verso 22 al 26. Sanó a los leprosos. Resucitó a los muertos. Lucas capítulo 7, verso 11 y 17. San Juan capítulo 11, verso 1. Caminó sobre las aguas. Mateo capítulo 14, verso 24 al 34. Calmó la tempestad. Mateo capítulo 8, versículo 23 y 27. Y capítulo 14, versículo 24 hasta el 34. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Multiplicó los panes 2 veces. Mateo capítulo 14, versículo 13 y 23. Y capítulo 15, versos 32 y 39. En las bodas de Caná de Galilea, convierte el agua en vino. San Juan capítulo 2, versículo 1 hasta el 11. Llenó de peces las redes. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Él mismo se levantó del sepulcro y a la vista de todos ascendió al cielo. Esos milagros portentosos solo puede hacerlo un Dios. Algunos de estos milagros Jesús los realizó expresamente para demostrar que Él mismo es Dios. Enemigos
e incrédulos testificaron de su divinidad. ¿Cómo sabe éste letras sin haber estudiado? San Juan 7, 14 y 15 y 11, 47. Él mismo se atrevió a preguntar a sus acusadores: ¿quién de vosotros me convencerá de pecado? San Juan 8, 46. La muchedumbre exclama: jamás habíamos visto tales cosas. Marcos capítulo 2, versículo 12. La muchedumbre le seguía admirada. Los que le escuchaban solían exclamar: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. San Juan 7, 45 y 46. Él le decía: porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Lucas capítulo 22, versículo 70. El gobernador Poncio Pilato, que lo condenó a muerte, dijo de él: yo no encuentro ningún delito en este hombre. He aquí el hombre. San Juan capítulo 19, verso 4 y 6. Los judíos les respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. San Juan capítulo 19, versículo 7. Para Ernest Renan, el Cristo de los Evangelios es la más bella encarnación de Dios, en la más hermosa de las formas. Su hermosura es eterna, su reino no tendrá fin. Emmanuel Kant habla de la perfección ideal del Nazareno. Federico Engel ve en él la unión de lo humano y lo divino. Voltaire ensalza la hermosura y grandeza de la vida de Jesús. San Pablo el apóstol dice que en Jesús se esconden todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Spinoza lo considera como el símbolo más verídico de la sabiduría celeste. Stuart Smith escribe que Jesús es un hombre encargado de una misión especial, expresa y única, para llevar a los hombres a la virtud y a la verdad. Rosset dice: si la vida y la muerte de Sócrates son las de un sabio, la vida y la muerte de Jesús son la de un Dios. Existe en Roma un documento que dice: siendo la costumbre de los gobernadores romanos en tiempo de Tiberio César el advertir al Senado y al pueblo las cosas que ocurrían en sus provincias, Publio Lentulio, presidente de Judea, escribió la carta que sigue relativa a nuestro Señor. Ha aparecido en nuestros días un hombre de gran virtud llamado Jesucristo, que vive aún entre nosotros y es conocido por los gentiles como verdadero profeta, pero sus propios discípulos le llaman el Hijo de Dios. Resucita a los muertos y cura toda clase de enfermedades. Es un hombre de estatura alta y hermosa y de semblante muy venerable.
tal que el que le mira puede amarle y temerle. Los cabellos son de color de castaña, muy madura, liso hasta las orejas, más abajo son brillantes, rizados y flotan alrededor de sus espaldas. En medio de la cabeza tiene una partición en sus cabellos, según la moda de Nazaret. Su frente, nariz y boca son de tal modo formadas que nada puede tacharse. Su barba un poco poblada, de color parecido a sus cabellos, no muy larga, pero rizada. Su aspecto inocente y serio, sus ojos grises, claros y vivos. Cuando reprende, inspira miedo. Cuando amonesta, es cortés y elocuente, agradable en la conversación, al mismo tiempo que grave. Nadie recuerda haberle visto reír, pero muchos le han visto llorar. En las proporciones, su cuerpo, sus manos y brazos perfectos. En su hablar, muy templado, modesto y sabio. Por su singular belleza, es un hombre superior a los hijos de los hombres. Jesús, siendo Dios, fue encarnado y poseía dos naturalezas, cuando estaba en la tierra y ahora. La encarnación de Cristo no anuló su divinidad. En su encarnación, Jesús unió la naturaleza divina y humana en una sola personalidad. Jesús, Dios, hombre. El apóstol San Pablo a esto le llama un misterio en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice el apóstol: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, por ser Dios y hombre, puede realizar nuestra redención plena. Como hombre, puede padecer y destruir nuestros pecados de injusticia en su carne. Y como Dios, todos sus hechos adquirieron un valor infinito. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. El Dios hombre, aunque era el mismo Dios, a esa naturaleza divina, Él unió la humana. Fue hecho semejante a los hombres, tomó forma de siervo y se humilló. Y como hombre que era, conforme a su naturaleza humana, estaba sujeto al Padre. Se sometió voluntariamente durante su vida terrenal, en la cual estuvo sometido por su propia voluntad. Y Jesús muchas veces
contestaba conforme a su naturaleza humana, y como hombre su conocimiento era limitado. San Juan capítulo 14 versículo 28, San Marcos capítulo 13 versículo 32, Mateo capítulo 20 versículo 23, Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3, Evangelio según San Juan capítulo 11 versículo 41 y 42, San Juan capítulo 6 verso 38, Evangelio según San Lucas capítulo 22 versículo 42, Evangelio según San Juan capítulo 4 versículo 34. Estos versos no se refieren a la naturaleza divina de Jesús, porque Él es Dios. Y como Dios es omnisapiente, todopoderoso, eterno e inmenso. Estos versos solo se refieren a su rango en la tierra como hombre, a su naturaleza humana, en la cual Él muchas veces como hombre siente tristeza, cansancio, hambre, y en una ocasión se quedó dormido en la barca. Además, sufre la agonía en el huerto de Getsemaní. Finalmente, padece y muere. Durante su tiempo en la tierra, Jesús era más que un hombre perfecto. Él fue llamado Emmanuel. Mateo capítulo 1, versículo 23. Emmanuel no significa hombre perfecto con nosotros, sino Dios con nosotros.